¿Qué tal amigos? Bienvenidos al webinario del día de hoy. Mi nombre es Jaime Leal y estoy transmitiendo desde Guatemala, Guatemala, debido a que hemos impartido una parte de la certificación MindSonar. Les doy a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este webinario, La Maestría de la Mente, cómo gestionar eficientemente tus emociones. Yo creo que todos hemos tenido algún momento en nuestras vidas en el cual tenemos esa falta de control o quisiéramos, ya sea que perdamos el control o tal vez en algunas veces de manera exacerbada, porque las emociones nos dominan, o bien en algunas otras porque hay algunas emociones que nosotros quisiéramos sacar a relucir y que desgraciadamente no logramos llevar a ese nivel de utilidad porque simplemente no sabemos cómo gestionarlas, cómo manejarlas, cómo administrarlas, cómo poder interactuar mejor con estas emociones. Es a partir de aquí que nosotros, contactamos con este profesional MindSonar, Mónica Castañeda, quien tiene una larga trayectoria en temas de coaching, trabajo en equipo, trabajando uno a uno con ejecutivos y personas de público en general, tanto en coaching ejecutivo como en coaching de vida. Y pues bueno, que también forma parte de la comunidad MindSonar, esta herramienta que nos permite profesionalizar aún más el oficio o la profesión de ser coach. El día de hoy, Mónica Castañeda se nos une desde Lima, Perú. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ceder el micrófono, pero primero que nada, bienvenida y muchas gracias por compartir en este webinario gratuito para toda la comunidad que se ha reunido el día de hoy para atender este webinario. Bienvenida, Mónica. ¿Aló, Mónica, me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú Ah, me sí, pero te escuchas? escucho bastante lejos. Si puedes hablar un poco más cerca del micrófono sería aún mejor. Bienvenida, te A decía. ver, ¿ahora está mejor? Un poco mejor, sí. Bienvenida, Mónica. Gracias, Jaime. Bueno, saludos a todos, buenas noches para algunos, buenas tardes para otros, algunos serán buenos días también. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Maisonar por la oportunidad de compartir conocimientos, a Jaime por su gran capacidad de convocatoria y creatividad para mantener al grupo de Maisonar unidos. En esta ocasión yo voy a hablar de la maestría de la mente, es decir, la destreza de hacer o ayudar a hacer algo. Por lo tanto, les voy a pedir su participación en algunos ejercicios que nos permitirá ir desarrollando esta maestría desde ahora y no en la conferencia. Jaime, ¿será posible que los participantes contesten algunas preguntas y tú me las puedas transmitir, tal vez por escrito, ser un poco más dinámica la charla? Claro que sí, definitivamente. Fíjate que por alguna razón yo no tengo acceso a la sección de preguntas. Algo sucedió con mi panel de preguntas, pero tenemos el apoyo tanto de Evelyn Barrascut como de Pedro Saldívar, que tal vez nos puedan apoyar pasándonos las preguntas que están pendientes. Asimismo está la sección de chat, donde todos los asistentes también pueden colaborar con sus preguntas. Hay varios que ya han lanzado preguntas. Voy a buscar cómo es que puedo recuperar las mismas en este momento, pero las iremos sin duda alguna rebotando contigo, Mónica. Perfecto. Perfecto, entonces veamos qué podemos hacer. Entonces empezamos. Quiero empezar mostrándoles, ups, a ver, acá un pensamiento de James Allen, que no sé si de alguna manera se puede leer, como dice, ¿no? Es hacer hombre cuando deja de lamentarse y maldecir y comienza a buscar la justicia oculta que gobierna su vida. Y al adaptar su mente a este factor gobernante, cesa de acusar a otros como la causa de su situación y se forja a sí mismo con pensamientos nobles y fuertes. Deja de patalear contra las ideas y empieza a utilizarlas para progresar más rápido y como un medio para descubrir el poder y las posibilidades ocultas dentro de sí mismo. Con esto es un poco darnos cuenta la importancia del trabajo con la mente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por decir, ¿qué es la mente?
¿cómo podría nuestra mente tener maestría? ¿O cómo podríamos manejarla? ¿Tendría que ver con el intelecto, así como esta cabeza que parece un libro? ¿O acaso con la inteligencia? Entonces, suena importante que para adquirir la maestría sería necesario responder a estas y más preguntas partiendo de la premisa que el conocimiento es poder. Por lo tanto, el autoconocimiento es poder personal. Entonces, vamos a empezar con las capacidades de la mente. Una de las capacidades de la mente es la inteligencia, que es la capacidad de percibir, entender y comprender. Actúa como factor creativo clave en la creación de cosas nuevas. Entonces, es el acto de percepción creativo y dinámico. Eso se da a través de la mente. Quiere decir que a través de la inteligencia reunimos información, algo que se da en el presente. En contraste con el intelecto, ¿no? Que es algo más estático y limitado, porque quiere decir que hemos reunido información, tiene que ver con el pasado. Y es la capacidad de análisis más racional de la información que ya tenemos, o sea, algo que incluso se puede medir, por eso existe la coeficiente intelectual, que es algo medible y con lo que uno nace, ¿no? También puedo no es el consciente, que nos permite darnos cuenta de lo que sucede, y el inconsciente, que nos permite sin que nos demos cuenta para poder ahorrar energía. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? ¿Qué ven? No sé si podemos tener, Jaime, alguna respuesta. Claro que sí. Bueno, vamos a dar un momento para que las personas respondan qué es lo que ustedes ven en esa pantalla. Ya estamos recibiendo algunas de las preguntas. Dice José Castañeda que ve cruces. Juan Carlos Sabín de Guatemala nos dice que ve unas cruces. Rebeca Barrera nos dice que ve la Tierra. Betsy Vera dice ve el planeta Tierra girando y unas cruces. Juan Carlos Asbin nos vuelve a comentar y nos dice un mundo chiquito. Laura Villalobos nos dice parte de un universo. David Palacios dice, no sé si quieres que siga con algunas más. Creo que ya se están repitiendo y me parece que, salvo que hubiera algo diferente. A ver, la Tierra tiene rotación, cruces intermitentes, es un signo de más, dice. Sí, pues bueno, más o menos van por donde mismo, colores, la Tierra girando. Mariluz Efectivamente, Ortiz también nos dice girando y flachando. perfecto. Entonces, efectivamente, como estrellas, un mundo, pero también hay un espacio en blanco, ¿no? Creo que todos ven el espacio en blanco del fondo. Entonces, ¿de qué somos conscientes? Del objeto, que son las estrellas, el mundo, y del espacio. Por la respuesta podemos darnos cuenta que fuimos conscientes primero del espacio. Pero ¿qué es más grande? ¿El objeto o el espacio? ¿Dónde hay más posibilidades? ¿En los objetos o en este espacio en blanco? Entonces, parece que estamos habituados a poner nuestra atención en lo limitado. Entonces, más que en lo ilimitado, ¿no? Eso es importante darnos cuenta. Y ese es el consciente, ¿no? El consciente es el que experimenta lo que sucede, como experimentamos ahora lo que está pasando. No vemos más allá. Juzga en base a lo que ve según sus creencias. Entonces, nuestra creencia es ver que el objeto es más importante que el espacio. Tiene y constantemente va formando su manera de percibir el mundo, una manera única y limitada de interpretar lo que observa. Ese es el consciente, ¿no? Se da cuenta de lo que sucede a nivel físico, pero está condicionado por los sentidos. Como vimos en el ejercicio anterior, a pesar de que me doy cuenta de lo amplio, ahora, ¿por qué nuestra forma de ser consciente es así? Y es porque solo podemos prestar atención de 7 a 9 cosas a la vez. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar un auto, un carro, tenemos que estar atentos al acelerador, el freno, el embrague,
espejo retrovisor, los espejos laterales, la palanca de cambios, el timón, la gente afuera, el semáforo, ya estamos en más de 9. Y por eso es que si alguien en ese momento nos habla, ¡pum! Choque. ¿No? Con la práctica, es decir, con la repetición, pasamos todo esto al inconsciente y ya podemos, además de manejar, conversar, hablar por teléfono, escuchar música, comer. Quiere decir que hemos liberado el consciente para seguir prestando atención a nuevas cosas. Y así de que ocupe nuestro inconsciente ya aprendido. Por eso es que se dice que funcionamos el 5% del tiempo de manera consciente y el 95% del tiempo de manera automática. Es decir, como un piloto automático que genera que, por ejemplo, ¿no?, la gente se pueda quedar dormida mientras conduce, porque tiene un control automático en el auto, ¿no?, que le llaman un cruise control. Y lo mismo pasa en la vida. Muchas veces nos quedamos dormidos y dejamos que nuestro inconsciente conduzca nuestra vida por nosotros. Como podemos ver, nuestra mente es muy poderosa, pero no podemos fiarnos de ella, pues a veces nos juega malas pasadas. Como por ejemplo, vamos a hacer ahora un experimento mental. ¿Qué leen acá? ¿No? Ahí dice, la mente no ignora el orden de las palabras, siempre y cuando empiecen y terminen con la correcta. ¿Pudieron leer esto? Increíble, ¿no? Y es porque nuestra mente es capaz de hacer miles de cosas inconscientemente. Como una computadora que trabaja en el backtrack. Ahora, mientras leemos, nuestra mente, nuestro inconsciente ordena las letras. En la vida, esto es sumamente importante, porque, por ejemplo, podemos hablar sin mordernos la lengua. Si nos podemos aprobar de no mordernos la lengua, es probable que nos la mordamos. Entonces hay que recordar que hacemos cosas inconscientemente para poder liberar mi consciente, para prestar atención a nuevas cosas. El inconsciente es donde guardamos todo lo que experimentamos, tanto lo que recordamos como lo que no queremos recordar, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que en algún momento consideramos innecesario o que en ese momento en que lo experimentamos no pudimos resolver o aceptar y lo guardamos para más adelante, como que más adelante lo voy a solucionar. Como hemos visto, nuestro inconsciente es el que más influye en nuestra manera de percibir y por lo tanto de interpretar y reaccionar ante el mundo. También debemos tener en cuenta que dentro del inconsciente se encuentra toda la sabiduría necesaria para resolver cualquier desafío. Pues la inteligencia, que es dinámica y creativa, fluye a través del inconsciente, ¿no? No es como el intelecto. Entonces aquí tenemos la persona que descubrió, George Miller, de lo de las 5 y 9 actividades, y cómo con esto construimos hábitos, y ahí lo pasamos al inconsciente para seguir funcionando conscientemente el 5%. El ser consciente, ¿no?, realiza las cuales yo no me doy cuenta y es responsable del 95%. Es importante tener presente que el pensar no es sustituto de la acción, pero es como un magneto. Su adecuado uso nos permite lograr las metas mucho más rápido y fácil. De ahí la importancia de la maestría de la mente. Por ejemplo, aquí viene una pregunta también. Si en una rama están paradas 5 ranas, 4 de ellas deciden saltar, ¿cuántas quedan? Jaime, si tienes algunas respuestas. Perfecto. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas respuestas. Hasta el momento no ha llegado ninguna, pero ¿nos puede repetir la pregunta? Dice Juan Carlos Claro. Sasbin,
que una. Mercedes Medina dice que queda una sola. Vamos a ver si llegan más. Raúl Eduardo Mernies de Uruguay nos dice una. Pareciera que la respuesta es una, Es no uno. sé, mientras siguen las demás. Ok, Llega Gerardo, entonces, nos a ver, dice repito la cinco. pregunta, ¿no? María Cinco Cristina ranas, dice que ninguna. ok, 5 ranas están paradas en una rama, 4 deciden saltar, ¿cuántas quedan? Entonces, te la parece que la respuesta que tenemos es una, pero en realidad quedan 5, porque decidir saltar no es saltar. Por eso es que pensar no es sustituto de la acción, pero es como un magneto. Sí puedo tener en cuenta que eso puede estarme atrayendo el impulso para saltar. Entonces, podríamos decir que nuestra mente está dividida entre el consciente y el inconsciente. Esta vez podríamos decir que el inconsciente tiene como un ser básico, quien se encarga de protegernos, manejando nuestras funciones básicas y respondiendo por nosotros frente a situaciones conocidas o ya experimentadas de manera automática, repetitiva e involuntaria, y el otro que vendría a ser el ser superconsciente o esta sabiduría que les decía que también está en el inconsciente, que se encarga a través de la intuición de responder frente a cualquier desafío de la mejor manera, eficiente y eficazmente. Ahora, la pregunta es, ¿a quién escuchamos? ¿Al que está protegiéndonos y siempre está a la defensiva? ¿O aquel sabio que sabe la respuesta exacta? Conocer esta doble función del inconsciente es importante, porque muchas veces creemos que actuar de manera inconsciente no está bien, a pesar que hay una sabiduría interna. Entonces, en realidad, a veces estaría bien. Otro motivo por el cual es importante conocer las funciones de la mente es porque a veces confundimos estar consciente con tomar conciencia. Entonces, acá quiero mostrarles un poquito que la conciencia es la capacidad de reflexionar en distintos niveles, es decir, aprender la realidad, que ya puede ser con una cucharita o con un balde, todo depende de nosotros. ¿Qué nivel de conciencia tenemos como para tomar del mundo una cantidad amplia o una pequeña cantidad? Según Deepak Chopra, existen 7 niveles de conciencia. Entonces, el primer nivel tiene que ver con inocente con ignorancia. Quiere decir que somos inocentes pero no lo sabemos. Luego viene el nivel de conciencia de imagen. Quiere decir que somos conscientes de una imagen que construimos de nosotros mismos, que incluso a veces llegamos a creer que somos esa imagen. Luego viene el nivel de triunfador, que es que a través de la imagen me propuse logros y cuando los conseguí me siento triunfador. Estos logros podrían ser cualquier cosa que me proponga, como estudiar una maestría, casarme, ser presidente de mi país. De triunfador paso a dador. Todos estos niveles se van como avanzando en base a una insatisfacción, ¿no? O sea, siempre estamos como que logramos ese nivel y queremos como un poco más. Entonces, el siguiente nivel, después de dador, el triunfador es que he conseguido cosas, el dador es que quiero compartir con otros, y el siguiente nivel es de buscador. Y hay un momento en que ya comparto, pero sigo sintiendo que algo me falta. Y entonces empiezo a buscar. Y comienzo a buscar de repente en estudios, en religión, en centros, en MySonar, o sea, comienzo a buscar diferentes situaciones, algo que me satisfaga. Acá quiero mostrarles que existe un pequeño problema antes de continuar, y el problema es que nos convertamos en seguidores. O sea que digamos, ya encontré cuál es la verdad y ahora me convierto en seguidor. Entonces veamos qué le pasa a los seguidores.
your masquerading in you, always contemplating, can't you see that it's all around you? So follow me. Follow me, I'm the black Bible. Follow me, I'm the black Bible. I'll show you where it's at. Come on, baby, can't you see? I'm the black Bible. See me, I'm the black Bible. I'll show you where it's at. Come on, baby, come on. Ok, entonces como vemos, como que los seguidores no van a ninguna parte. Entonces, es importante no quedar en ese nivel de conciencia y seguir avanzando. Entonces, en el nivel de buscador nos damos cuenta que buscar afuera, como que no hay mucho que encontrar, y que lo que debemos de hacer es buscar dentro. Y nos convertimos en observadores, pero observadores de nosotros mismos. Y es cuando recién empieza la conexión conmigo y la conexión con los otros. Luego del nivel de observador pasamos a un nivel de participador, porque nos damos cuenta que siempre estamos participando en el mundo. No necesariamente como espectadores, porque aún como espectadores es una forma de participar. Pero estamos participando con nuestros pensamientos, creando, y ese vendría a ser un nivel espiritual, el mundo en el que vivimos. La idea es llegar al nivel de inocente con conocimiento, es decir, ya sé que soy inocente. Por ejemplo, podemos ver la diferencia en el tema de conciencia a estar consciente. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. ¿Por qué? Porque ser conscientes de que el agua es escasa sería lo importante. Puede que no tengamos el nivel de conocimiento acerca del derretimiento de los glaciares o del calentamiento global, y entonces nuestro nivel de conciencia es mínimo y podemos seguir gastando el agua. Pero estamos siendo participadores de la escasez del agua. Entonces, ahí es donde nuestro nivel de conciencia aumenta a nivel que aumenta nuestro conocimiento. Como decía al inicio, autoconocimiento es poder personal. Todos los seres vivos tenemos conciencia. Solo el ser humano tiene la capacidad de tomarla, es decir, de reflexionar acerca de ella. Por ejemplo, ¿no? Las piedras tienen conciencia de estar, las plantas, los vegetales también. Los animales también tienen conciencia, pero no tienen conciencia de ser. Por ejemplo, un perro se mira al espejo y no se da cuenta que es el mismo, cree que es otro. Incluso se ladra porque no tiene conciencia de su existencia. En cambio, el ser humano sí. Nosotros podemos ser conscientes y tenemos la capacidad de reflexionar acerca de nosotros mismos, tanto de la parte interna como de la externa, y llegar a un nivel, efectivamente, de espíritu. ¿Qué vemos acá? No sé, Jaime, si tendrás algunas respuestas. Perfecto, vamos a dar un minuto mientras las personas comienzan a responder. ¿Qué es lo que ven por ahí? Laura Villalobos nos dice que ve a un viejo. Juan Carlos, una gran nariz con bigote. Y bueno, por ahí Exacto. también nos dicen que una joven, mujer joven, un joven con sombrero, una joven con sombrero, una mujer, más o menos por ahí va. Alguien dice por ahí, Carla Hoganson nos dice que ve dos caras. Una y otra cara, seguramente. Ajá. Muy bien. Entonces, efectivamente, algunos ven una niña, otros ven una anciana. Si hay alguien que no ve a alguno de ellos,
Tal vez ahora cuando yo pasé el cursor lo ha podido ver. Y entonces nos damos cuenta que a veces es difícil percibir, pero en el momento que lo vemos, ya no podemos dejar de verlo. Es decir, que cuando me doy cuenta o tomo conciencia, ya no hay vuelta para atrás. Ya es como que ya sé algo, ya no puedo dejar de saberlo. En este otro caso, ¿qué vemos acá? Jaime, ¿alguien te contestó? Vamos a ver, perdón, pero es que tiene un pequeño delay la comunicación, un retraso. Ok. Vamos a ver qué es lo que ven por ahí, a ver si pueden seguir participando. Recuerden que en la medida que ustedes van compartiendo, pues vamos a teniendo una interacción y un evento mucho más interactivo, por supuesto. Dice, un espacio separado por un vidrio, una Muy bien. habitación, dicen por ahí, una habitación dividida por un cencel. ¿Mm? Por ahí dicen un cuarto con imagen, con una imagen sobrepuesta, un recuadro, un rectángulo Ya. separando algo. Ok. Algo así como impidiendo la entrada al salón, ¿no? Pudiera ser, alguien Mm. dice por ahí incluso que un espejo. Ok, perfecto, un espejo. Sin embargo, veamos qué cosa es en verdad. Entonces era una pared pintada. Ahí nos damos cuenta que nuestra percepción depende del lugar en el que estamos parados. Es decir, interpretamos desde nuestro punto de vista. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿por qué es importante la percepción? ¿Por qué reconocer que tenemos puntos de vista distintos es importante? ¿No? Porque muchas veces discutimos o queremos que el otro piense como nosotros cuando está parado en otro lado. Vamos a hacer un ejercicio juntos y contestar a ver esta pregunta. ¿El sol sale y se pone todos los días? ¿Es un hecho? Muy bien, repetimos la pregunta mientras las personas se van animando a participar, van tecleando sus respuestas. Ajá. ¿El Dice sol Marian sale y se Lagos, pone todos los días? ¿Es un hecho? La respuesta sería sí o no. ok, dice no hay verdades absolutas, dice Marian Lagos, por la historia, ¿Ya? depende de la historia personal de cada uno, dice Laura. Y después viene una serie de respuestas que dice sí, es un hecho, es un hecho, es un hecho, hasta que dicen el sol no Ujú. se mueve. Algunos otros dicen no, es un hecho. La Tierra es la que gira alrededor del Sol, o es en realidad es una Efectivamente. simplificación. Muy bien. Entonces, tal vez los que dijeron que sí o que efectivamente creen que es un hecho, ¿no? Estamos como estas hormigas que vemos qué hermoso amanecer, lento también, cuando en realidad efectivamente el sol no sale ni se pone, siempre está ahí, es la Tierra la que se mueve. Entonces, muchas veces consideramos explicaciones, esto sería una explicación, pues, efectivamente es una buena explicación que el sol sale y se pone, pero no deja de ser explicación. Ahora, ¿qué pasa cuando las explicaciones las convertimos en hechos? O sea, convertirla que el sol sale y se pone no es peligroso, pero habrán otras que de repente convertir explicaciones en hechos puede causarnos problemas. Y entonces ahí es donde podemos ver si esta pregunta me lleva a una respuesta más veraz, ¿no? ¿Es la causa de tu sufrimiento lo que ocurre en tu entorno o es tu reacción a lo que ocurre en tu entorno lo que causa tu sufrimiento? Entonces es posible que nos demos cosas por sentado y ver de dónde viene mi reacción. Tal vez utilizamos pensamientos, metaprogramas, o sea, pensamientos inconscientes para sobrevivir cuando podríamos utilizar esos mismos pensamientos para disfrutar. Entonces acá vemos cómo desde el inconsciente o el consciente trabajamos con el valor, la autoestima, tenemos una percepción, una emoción, pero todo esto nos lleva a que la emoción influye para llevarnos a la acción, donde el lenguaje, la emoción y el cuerpo funcionan
en coherencia, ya sea de una manera incoherente, pero siempre en conjunto. Como vimos más adelante, la idea estaba en integrar el consciente y el inconsciente para trabajar desde el 100%. Entonces veamos cómo esto está influenciando nuestra mente. Entonces la parte de nuestra mente inconsciente que está programada para sobrevivir en vez de disfrutar sería la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, lograr la maestría de la mente significaría reconocer su sonar. ¿Y qué significa eso? Significa que la mente vibra, ¿no? Vibra con la emoción. Para eso no basta con saber que la mente es un instrumento con dos funciones y capacidades, sino ¿cómo hace para sonar? Por ejemplo, tenemos esta herramienta MySonar, que los que ya trabajan con ella saben que es como una especie de rayos X que mide cómo la persona piensa. No qué piensa, sino cómo piensa y qué encuentra importante, ¿no? Vemos que estos metaprogramas, que son los pensamientos inconscientes, actúan como filtros. O sea, imagínense que son como unos lentes que nos ponemos y a través de los cuales vemos el mundo. Y que determinan cómo manejamos los valores, pero también las emociones. Entonces, pareciera que esto nos dice que las emociones son generadas por nuestros pensamientos. Entonces, el trabajo no sería gestionar la mente, sino gestionar también las emociones. Entonces, ¿serán las emociones las que hacen sonar la mente? Entonces, veamos primero qué es gestión. Gestión es como un conjunto de trámites para resolver un asunto. Eso quiere decir que es la acción de llevar a cabo algo. Entonces, vamos a llevar a cabo algo como la gestión de las emociones, sería el manejo de las emociones frente a las circunstancias. Entonces, ¿cómo voy a moverme frente a las circunstancias? Esto vendría a ser un desafío, ¿no? Gestionar la mente y las emociones, porque es un desafío que cambia la realidad en la que nos movemos. El desafío de actuar creativamente, gestando procesos colectivos a partir de las situaciones presentes. Por ejemplo, el pasado es algo que no se puede repetir y el futuro no debe negar el presente. Entonces, ¿qué sería la emoción? Si lo usamos con la palabra, sería el inicio de emoción, movimiento. Lo podemos definir como un estado afectivo que experimentamos, pero también como el origen de un movimiento, o sea, como una energía. ¿Y qué o quién pone eso en movimiento? Como hemos visto, un pensamiento. Entonces, desarrollar la maestría de la mente también implica gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son predisposiciones para la acción. Para ello, vamos a una de las emociones más conocidas culturalmente, que es la culpa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. La culpa, ¿no? ¿Qué es la culpa? Es el remordimiento por algo que hice y no debí haber hecho. No debí, como si fuera una obligación, ¿no? Es un comportamiento. El problema de la culpa es que me lleva a la vergüenza, que es el remordimiento por quien yo pienso que soy. Esto quiere decir que la culpa está conectada en que me siento una mala persona.
como vimos en la canción de Luis Miguel. Entonces la culpa nos predispone. Pero ¿de dónde viene esa predisposición? ¿Cómo nos lleva la percepción? Quiere decir que hay emociones que activamos. Entonces, son nuestra percepción lo que genera la emoción. Si percibimos algo, ese pensamiento, esa interpretación, genera una percepción y viene la emoción. Por ejemplo, si viéramos esta foto y no supiéramos que es una foto y creyéramos que es real, ¿qué emoción me generaría? Un caballo con dos cuerpos. Tal vez comenzaría a sentir miedo. Y si viéramos árboles como estos, ¿no? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Qué emoción me genera? Pero es de acuerdo a lo que estamos pensando. Por eso, que cambiar solo el contexto no cambia lo interno. Necesitamos aprender a conocernos. ¿Cómo estamos condicionados a percibir? Y así poder gestionar nuestra mente y nuestras emociones de manera más efectiva. O sea, ¿cuál es el condicionamiento que llevamos por dentro? ¿Cuáles son mis lentes? Teniendo esto presente, podemos descubrir otra manera de percibir. Es decir, tendríamos que aprender a sentir nuevamente. Entonces ahí podemos reconocer que la emoción es producto de mi juicio, pensamiento u opinión, y no de un hecho, que solo activan, mas no las generan a las emociones. Como bien dicen los lamas, no confundas, aprende a interpretar lo que sientes antes de seguir obedeciendo a tu mente, ¿no? La mente ya tiene ciertas interpretaciones en el inconsciente condicionadas. Entonces, para aprender a interpretar y hacerme cargo de lo que genero, o sea, de qué emoción genero, es importante saber para qué sirven las emociones, ya que si nos predisponen para la acción, y son varias emociones, por lógica, debe ser que cada emoción me predispone a distinta acción, porque si no, solo necesitaríamos una sola emoción, si fueran todas iguales, porque todas no nos llevan a la misma acción. Entonces, ¿con qué están conectadas? ¿Cómo podemos descubrirlas? Entonces, vamos a ver este cuadro que habla sobre 6 emociones básicas. Vamos a decir que las 6 están como agrupadas, todas en 6. Sé que hay más, pero veamos estas 6 primeras. Entonces, existen emociones, tipos de pensamientos distintos, y como vimos, cada emoción nos predispone a una acción, ¿no? Por ejemplo, la cólera, que es una emoción que está muy arraigada con uno mismo, ¿no? Viene de un pensamiento sobre injusticia frente a los hechos. O sea, hay hechos y yo esos hechos los juzgo injustos. Entonces, ¿a qué me predispone? Me predispone a poner límites. Acá dice pertenecer al grupo, pero vamos a hacer un cambio ahí porque tiene que ver con los límites. Veamos la siguiente, que creo que acá está. Voy a pedirle subir si me permiten un ratito. Vamos a sacar esto. Y este es ahí, para que quede claro. ¿Ok? Entonces, el gozo, que es una emoción donde mi pensamiento está enfocado en el placer, donde considero el placer mayor que el sufrimiento. ¿Y a qué me predispone? A estar en el aquí y el ahora.
La tristeza es una emoción que viene de un pensamiento donde yo creo que la pérdida es mayor que la ganancia y me predispone a reflexionar. ¿Qué me ayuda a reflexionar? Donde yo puedo equilibrar la balanza entre la pérdida y la ganancia. Pero solo lo puedo hacer con reflexión y solo lo puedo hacer con tristeza, ya que yo no puedo reflexionar con cólera, no puedo reflexionar con gozo, ni con ternura, ni con miedo, ni con alegría. Solo lo puedo hacer con tristeza. Entonces la tristeza es una emoción que me está diciendo que yo estoy más enfocada en la pérdida que en la ganancia y que necesito reflexionar para equilibrar la balanza. La ternura es una emoción que viene de un pensamiento donde el afecto es mayor que la indiferencia y que me está pidiendo conectarme con otros. Por eso cuando no tenemos ternura y estamos más enfocados en la indiferencia, nos es muy difícil conectarnos con otros. Otro tipo de pensamiento es la amenaza, donde creemos que las amenazas son mayores que los recursos que tenemos. Entonces se activa el miedo. Ese miedo nos está ayudando a buscar aprender. Entonces, ¿qué hacemos al aprender? Aumentamos nuestros recursos, la amenaza baja y el miedo ya no tiene sentido para estar, entonces desaparece. Donde vemos mucho más el logro, donde nuestro enfoque en el logro está más allá que en el fracaso, sentimos alegría. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de agradecer frente al logro. Cuando no somos agradecidos, estamos enfocados en el fracaso o en lo que no funciona o en lo que nos sale mal. Entonces, tener el conocimiento de esto nos permite, por ejemplo, cuando necesitamos poner límites a otros o ponernos a nosotros mismos, centrarnos en los hechos, más que en la injusticia, que vendría a ser una interpretación mía. Algo que yo, como un punto de vista, una percepción. Entonces vemos que las emociones son importantes conocer para qué sirven y qué nos están enseñando o qué no nos quieren señalar. Y sobre todo, lo que nos quieren enseñar es qué estamos pensando, porque es ese pensamiento el que la está activando. Jaime, no sé si acá sería bueno, si alguien tiene una pregunta para ver si quedó bien explicado, porque es como la lámina donde el aprendizaje de acá nos ayudaría a la maestría de la mente. Muy bien, vamos a abrir el micrófono o vamos a ver la sección de preguntas y respuestas, a ver si existe alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema. La primera pregunta que yo podría sacar por aquí, Mónica, es si todas estas emociones que vienen listadas son negativas o algunas de ellas veo que son negativas y otras positivas. Es decir, que si estás en ese tipo de pensamiento de injusticia y hechos, ¿necesariamente tendrías que estar experimentando la cólera? Sí, ahora, lo que pasa es que acá las emociones no son ni negativas ni positivas, o sea, son simplemente señales. Lo que la cólera me está señalando es que yo me estoy enfocando en una interpretación de los hechos, no en los hechos. Entonces, lo que la cólera te pide es poner límites a tu interpretación o poner límites al hecho que estoy observando. Correcto. O sea, no es que sea negativa. Muy bien. Es simplemente una señal. Perdón, te interrumpí. No, digo, son señales. Correcto. Ok, vienen algunas personas que están levantando la mano. Tenemos a Daisy Cuicas, Beatriz Festa, José Castañeda, Patricia Jiménez, Mari Soler. Vamos a ceder el micrófono. En este caso vamos a hablarle a Mari Soler. Ella al parecer se encuentra en Guatemala. Vamos a ceder el micrófono a Mari para ver si nos puede comentar algo. Tal vez tenga alguna pregunta que desee hacer. En este momento quitamos el mute del micrófono. Adelante, Mari, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Mari, ¿nos escuchas? Hola, Mari. Bueno, al parecer hay un problema con la comunicación con Mari. Vamos a ver quién más está presente que desee participar, que tenga alguna pregunta.
Patricia Jiménez también está levantando la mano. Vamos a cederle el micrófono a Patricia. No sé si tenga alguna pregunta. Ella también se encuentra en Perú, se encuentra en Arequipa. Patricia, adelante con tu comentario. Te estamos cediendo el micrófono en este momento. Adelante, Patricia. Hola Jaime, hola Mónica, buenas noches. Hola Gracias Patricia. por todo. Te escuchamos ¿Cómo muy lejos, estás? Patricia. A lo mejor soy yo, pero te escucho muy lejos. No, yo también, ¿Ahora mejor? un Un poco poquito. mejor, pero si te puedes acercar más al micrófono sería mejor. Ok. Bueno, la verdad es que no es tanto una pregunta. O sea, lo que veo sí es una presentación, esta lámina tan importante de fijar estos conocimientos para poder entender, digamos, lo importante de Manzona en este tema, ¿no? Creo que es básico esto porque va a resumir un tanto las respuestas que nosotros obtenemos, incluso, bueno, en mi caso como coach, de nuestros clientes, ¿no? Lo asocio así. Así es, Patti. Justamente esto nos sirve para incluso hasta como un complemento de la prueba MySonar, porque los valores de Gray, bueno, para los que conocen la prueba, la prueba nos arroja los tipos de pensamiento, pero también cuáles son las motivaciones, también tienen los colores, por eso es que he pintado las emociones de esos colores, para que nos podamos también descubrir en qué emoción se está moviendo el cliente y que en una siguiente lámina voy a poner una muestra bueno, más la van a entender los que están trabajando con MySonar, pero igual creo que es importante que los demás vean que es posible aplicarla a otras cosas. Correcto. Hay Gracias, otra Pati. pregunta por ahí. Ah, perdón, te interrumpí otra vez, Mónica, discúlpame. No, gracias, Pati, le estaba agradeciendo. Ok, muchas gracias, Patti, por tu participación. Tenemos también a Beatriz Festa, que tiene otra pregunta por aquí. Vamos a cederle el micrófono. Beatriz, a ver si está activado tu micrófono. En este momento te estamos quitando el mute para que puedas intervenir si así lo deseas. Adelante, Beatriz. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, Beatriz, ¿Qué tal? bienvenido. Gracias. Nada, me llama la atención ver en el cuadro que, bueno, dice tristeza, ¿no? Y, digamos, a un lado dice reflexionar. ¿Qué significa? O sea, quiere decir que justamente en los momentos de tristeza es donde uno más tiene la oportunidad de llegar a una reflexión. Más que todo lo que dice es que es la necesidad, ¿no? O sea, la tristeza, como tú estás, o sea, la tristeza se activa cuando tu pensamiento está enfocado más en lo que perdiste, sea algo, un ser querido, un trabajo. Entonces estás Ujú. triste y qué necesidad quiere cubrir la tristeza es que tú puedas reflexionar la ganancia en esa pérdida, porque no hay pérdida sin ganancia ni ganancia sin pérdida. Por ejemplo, ¿no? Hoy día estamos ganando esta charla, pero estamos perdiendo no sé, pues estar en el cine, ir a comer, ¿me entiendes? O sea, si evaluamos las ganancias, entonces la tristeza desaparece. Es un aviso de que estás muy enfocado en la pérdida y te está pidiendo que equilibres la balanza mirando las ganancias. No sé Ok, si eso responde a tu pregunta. sí, sí, está más claro. Gracias. Ok, a ti. ¿Alguna otra, Jaime? Tenemos algunas otras preguntas o personas levantando la mano. No sé si quieras dar espacio a otra pregunta o quieres seguir con la presentación. Bueno, yo creo que una más podemos elegir si te parece y Correcto. seguimos. Me parece bien. Con todo gusto, tenemos a Carlos Caballero. Carlos Caballero, vamos a ver si está activado su micrófono y nos puede proporcionar su pregunta. Hemos abierto tu micrófono, Carlos. Adelante, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas y cuál es tu pregunta? Oh, ha quitado el mute. Al parecer no está funcionando el micrófono de Carlos. Vamos Ya. a pasar a alguien más. Por ahí vamos a ver quién más tiene alguna pregunta. Daisy Cuicas. Daisy, vamos a quitar el silenciador de tu micrófono por si gustas participar. Adelante, Daisy. Si nos escuchas, ¿desde dónde nos escuchas y cuál es tu pregunta?
¿Logras escuchar, Mónica? Yo sí, pero no, a Daisy no le escucho. Ok. O sea, te escucho No. a ti. Ok, me escuchas a mí. No, al parecer tiene también problema con su Bueno, micrófono. Pues bueno, vamos a seguir avanzando, si te parece. vamos avanzando y después si hay alguna pregunta podemos dejarlo para el final. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, eh, acá tenemos, para los que conocen la prueba de MySonar, tenemos que las emociones básicas, ¿no? Se conectan, como que todos tenemos las emociones, solo varían en intensidad aprendida, ¿no? Entonces, tal vez no van a entender mucho, pero nosotros tenemos, en la siguiente lámina se va a entender un poquito más, ¿no? Tenemos acá las emociones, este lado, cómo estas emociones nos conectan primero, por ejemplo, lo instintivo entre yo y nosotros, que tiene la necesidad de pertenencia, y en la prueba MySonar sería de color morado. La cólera tiene que ver con el yo, de poner límites, por eso está con el color rojo. El gozo con el nos, que es el aquí y el ahora, como vimos en la lámina anterior, y tiene que ver con el color azul. La tristeza con el yo, de nuevo, y es reflexionar el color naranja. La ternura nos lleva otra vez al nos, que es conectarme con el otro, y viene el color verde. El miedo es el yo que me invita a aprender, color amarillo. Y la alegría, que es el nos, del ser agradecido, con el color turquesa. Vamos a ver en la siguiente lámina. Esta que está, las he volteado para que se puedan leer, pero generalmente vienen hinchadas en la prueba de MySonar. El perfil nos dice cuáles serían los valores. Por ejemplo, en este caso, he puesto de la misma persona dos escalas de valores, ¿no? Esta primera escala, la del lado izquierdo, es cuando la persona está en su peor momento. Si vemos la persona cuando está en su peor momento, tiene una necesidad de estar aquí y ahora. Por eso es que su primera motivación está en azul. ¿Y por qué? Porque en el peor momento, si no está aquí ahora, corre peligro, ¿no? Como ven, el morado, su necesidad es instintivo de pertenecer, ¿no? Buscando seguridad. Y el naranja, que tiene que ver con la tristeza, que en este caso es, ¿no? Busca competir, pero necesita reflexionar acerca de lo que está pasando en sus elecciones, ¿no? Que está eligiendo. En el caso de mi mejor momento, podemos ver que su reflexión viene desde un inicio, ya no está como en tercer lugar. Y el miedo que le impulsa a aprender, es como que estuviera en su mejor momento. El miedo no es malo, es una señal de busca aprender. Y el rojo, que tiene que ver con los límites, también es poner límites en esta búsqueda de poder, ¿no? Entonces, creo que se va a poder entender un poco más para los de MySonar, pero además sirve de información. Podemos ver que aquí, teniendo el conocimiento de cómo las emociones nos permiten gestionarla a la vez que gestionamos a la mente, es algo así como que voy a empezar a florecer, ¿no? Entonces el conocimiento nos ayuda a usar las emociones de una mejor manera, incluso hasta poder lograr esa maestría. Así que vamos a tener algunas sugerencias. Por ejemplo, clave 1, ¿no? Las emociones siempre son fuente de información. Entonces, saber que algo me quieren decir. No es eso de no querer sentir tristeza, no estés triste, o cuando alguien está triste queremos sacarlo a pasear, y para que no sienta la tristeza, cuando la tristeza le está dando un mensaje. Entonces sí es importante que la sienta. Así que saber que son fuente de información es importante, ¿no? Por ejemplo, acá podemos saber que la información tal vez que nos están dando ciertas emociones es qué día es el día de la semana. Claro que podríamos cambiar esas sensaciones. Clave 2. Las emociones no hay que reprimirlas, es mejor aceptarlas, expresarlas, pero sobre todo usarlas como fuente de información. Por ejemplo, podemos bailar con ellas, ¿no? No hay emociones buenas o malas. ¿Por qué? Porque son señales. Así como el semáforo rojo, la luz roja del semáforo no es mala, ni es negativa, simplemente te está diciendo detente. La amarilla te está diciendo viene un cambio
y la verde te está diciendo avanza. Entonces, no hay señal mala y buena, son simplemente señales, como un semáforo. Nuestros estados de ánimo son producto de una emoción no trabajada. Por eso es que es importante trabajar la emoción, es decir, usarla y hacer lo que nos está pidiendo, porque si no se pueden convertir efectivamente en estados de ánimo. Entonces, usarlas sería la clave. Las emociones no se controlan, se manejan con conciencia. Y la conciencia es, como vimos, es ampliar el conocimiento. Entonces ahora tenemos mayor conciencia respecto a las emociones. Solo falta que seamos conscientes de ellas. Y esto es un poco una reflexión, ¿no? Si un huevo se rompe desde afuera, la vida termina. Si se rompe desde adentro, la vida comienza. Entonces quiere decir que las grandes cosas comienzan desde adentro. Entonces sería bueno trabajar desde nuestro interior hacia afuera. Entonces solo a través del autoconocimiento podemos gerenciar nuestras vidas, que sería gerenciar nuestra mente, asumiendo la responsabilidad de hacernos cargo de las consecuencias de nuestras elecciones. Porque muchas veces tomar una decisión no es tanto el problema, sino vivir con las consecuencias. Bueno, entonces, para agradecer, simplemente quiero terminar diciendo que mientras no reeduquemos nuestro inconsciente, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, habituados a hacer. Entonces, ¿qué tal si creamos el hábito de disfrutar y lo hacemos inconsciente? Imagínense disfrutar inconscientemente. Ok, Jaime, no sé si aquí hay algunas preguntas. Claro que sí. Mira, tenemos varias preguntas. Conforme ibas explicando, iban llegando. David Palacios nos dice que qué pasa si la interpretación provoca, o sea, la interpretación de la realidad puede provocar más de una emoción a la vez, y si esto es posible. Bueno, yo creo que no es posible, o sea, es posible tener dos emociones y ahí es donde vienen las emociones como mezcladas, ¿no? Por ejemplo, por decir el miedo y la cólera darían los celos, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen los celos? De estas dos emociones juntas. Entonces son como nuevas informaciones. Tendría que ir viendo, ok, si el miedo me está diciendo que aprenda algo y la cólera me está diciendo que ponga límites, entonces, ¿qué tendría que hacer yo frente a una persona por la cual yo estoy sintiendo celos? O Ajá. sea, ¿qué pensamiento estoy generando, no? Otra de las preguntas Sería, que complementa precisamente David Palacios y dice, frente a la injusticia, por ejemplo, podría yo sentir ira, tristeza y miedo a la vez. ¿Es posible? sí, es posible, como digo, tener una combinación de emociones. Lo importante es saber, ok, si tengo las tres, ¿qué me están diciendo? ¿No? Frente a una injusticia, yo estoy diciendo, ok, es la injusticia y me está produciendo estas emociones. El mensaje primero que me están dando tal vez sea, a ver, mira los hechos. Los hechos activan la tristeza, los hechos, además de o sea, porque la ira tiene que ver con, yo estoy viendo injusticia, pero la injusticia es una percepción, no es un hecho. Claro. De repente es injusticia para mí, pero no es para otro. Uh-huh. ¿Podría ¿No? regresar un momento a esta sección, a esta diapositiva donde tienes los diferentes colores y las emociones que provocan? Sí. Porque hay una pregunta que nos pasa Raúl Eduardo Mernies, él está en proceso de certificación en Uruguay, y nos dice, quisiera que Mónica nos comentara más ejemplos de cómo podemos manejar la relación entre las predisposiciones y los tipos de pensamiento para poder entender el uso de esta excelente idea. Ya. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, bueno, acabamos de ver injusticia. Veamos el tema del gozo. O sea, si yo estoy, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Entonces, si yo he elegido sufrir, o sea, estoy pensando, por ejemplo, me golpeo, ¿no? Entonces, claro, me duele. Pero si yo comienzo a decir, ay, ¿por qué me golpeé? ¿Para qué estaba esa mesa ahí? Y comienzo a quejarme, empiezo a sufrir. Y entonces en ese momento no estoy sintiendo placer, estoy sintiendo sufrimiento, pero no estoy en el aquí y el ahora, estoy en mi mente pensando todo lo que debió ser y no fue. Entonces tal vez digo, uy, yo quiero dejar de sufrir
y comenzar a sentir placer, entonces me tengo que conectar con el aquí y el ahora. Eso es lo que me está pidiendo la emoción que estoy sintiendo. Entonces, tal vez al aumentar el placer, estando aquí y ahora, el gozo aflora. Y entonces ya estoy yo generando emociones que me gustan sentir, Correcto. ¿no? La tristeza ya la había explicado. La ternura, como digo, por ejemplo, puedo estar frente en una situación, ¿no? Gente, vamos a decir, que tiene una necesidad económica y yo soy indiferente ante esa situación, entonces no se activa la ternura y no me permite conectarme con esa persona. Y es tal vez, puedo estar pues en un semáforo, alguien me pide, como acá, no sé si en otros países, pero acá en Perú piden plata en los semáforos, entonces, claro, de repente cuando yo le doy el sol creo que me estoy conectando con la persona, pero ni siquiera la miro. Entonces podría ser que en realidad estoy tratando de cubrir mi indiferencia. Entonces, si yo comienzo a conectarme con ella, va a aflorar la ternura y entonces puedo hasta sentir cierto afecto que tiene que ver con el querer ayudarla, tal vez no con dinero, tal vez hasta con una mirada de afecto o con algo que le diga, ¿qué te gustaría estudiar? O una pregunta, ¿no? Entonces, que mucha gente lo que necesita es conversar, no necesita como el dinero. En el miedo, por ejemplo, yo cuando enseñaba en la universidad le decía a mis alumnos que ellos todos estaban ahí por miedo. Entonces, claro, mis alumnos decían, no, yo no he venido por miedo. Entonces decía, pero a ver, ¿por qué están acá? ¿Por qué quieren estudiar coaching? Y decía, bueno, porque hay competencia. Ah, o sea, estás buscando aprender, pero ¿por qué? Porque tus recursos están bajos. O sea, la amenaza de la competencia hace que yo busque nuevos recursos. Entonces sí tengo miedo. Lo que pasa es que el miedo tiene mala fama, como que no hay que tener miedo. Cuando el miedo me ayuda a buscar aprender. Debería decir que bueno, que tengo miedo para buscar este aprendizaje o buscar este aumento de recursos. Y luego, si estoy enfocada en lo que me falta o en lo que no me funcionó, la alegría no va a estar presente en mi vida. Y es probable también que no pueda vivir en un estado de gratitud, porque no estoy agradeciendo la oportunidad. Como la vez pasada hablaba, ¿no? El fracaso es un preámbulo al éxito. Entonces, si me enfoco no en lo que no me salió bien, sino en lo que sí salió bien, ¿no? O sea, en los logros que he tenido, o en lo que sí funciona, voy a estar en actitud de gratitud. Y ese estado de conciencia de gratitud puede generar nuevas oportunidades. No sé si eso respondió a la pregunta de... La verdad es, me ha quedado a mí también mucho más claro cómo es que tú haces esta relación. Empezamos a recibir mensajes también de Raúl Eduardo Mermies, que nos dice muchas gracias, Mónica, me quedó más claro, es excelente. Algo Gracias, Raúl. que me llama la atención por ahí, Mónica, es que el ejemplo este que tú dabas con respecto al buscar aprender relacionado con el miedo, hay una frase que se utiliza en las academias de policía, donde dicen que el miedo se convierte en tu mejor amigo, porque es el que te mantiene lo suficientemente alerta para defenderte, para prevenir, pero a la vez te permite ser lo suficiente tranquilo como para no meterte en problemas. Es decir, en esa ambivalencia, en esa mediación, el miedo se convierte como en un consejero cuando está bien Claro. manejado, ¿verdad? Exacto. Cuando sé que me trae un mensaje, no cuando no sepa qué está. Entonces, una de las claves que podríamos inferir de este aprendizaje que nos compartes el día de hoy podría ser que cada una de las emociones que nosotros sentimos, en este caso tú estás resumiendo en 7, nos trae un mensaje. Si yo siento cólera, tal vez haya que poner límites. Si yo siento gozo, tal vez haya que ubicarme en el aquí y el ahora. ¿Es correcto? Solamente que en ese caso, si siento gozo es porque estoy en el aquí y el ahora. Correcto. Cuando Si no lo siento siento, tristeza, debo de claro, reflexionar y balancear acerca de la ganancia que obtengo contra la pérdida que tuve. exacto. Y entonces estas se convierten en preguntas que pueden funcionar en un proceso de coaching a sí mismo,
y asimismo en un proceso también que el coach aplica de manera personalizada a cada una de las personas con las que trabaja. ¿Ves esto aplicado también a grupos? Sí. Eh, Incluso en grupos donde se mezclan las emociones, ¿no? Entonces, la conversación, cuando tú reconoces qué te está diciendo tu emoción, es distinta. Ahí es Correcto. donde ya manejas la situación. No la Ahora, maneja la ajá. emoción, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cuál sería como, existe alguna especie de ejercicio para las personas que viven rápidamente? Y estoy retomando entre las preguntas que voy leyendo, que es una gran cantidad de preguntas las que están llegando, y voy captando más o menos cuál es la esencia de las inquietudes que se presentan por parte de las 82 personas que están atendiendo el webinario del día de hoy, a las cuales les damos las gracias por estar prácticamente desde toda América Latina y Estados Unidos. Eh, por ejemplo, ¿habrá manera de tener alguna especie de ejercicio o diálogo preestablecido, alguna especie de plan o estrategia para que yo pueda detenerme en ese momento en que estoy viviendo las emociones tan rápido? Que es una pregunta que nos da, y estoy parafraseando a Laura Villalobos, que nos dice, vivo Ujú. en un país donde estamos enfermos emocionalmente y pasamos fácilmente por muchas emociones de una manera muy rápida. ¿Cómo podemos Así nosotros es. conectar el pensamiento y verdaderamente vivir estos ejercicios que tú sugieres? Mira, hay un ejercicio muy básico y que lo puedo decir ahorita y que lo pueden hacer todos. A ver, empecemos. Ajusten el estómago. Apretar, Ahora, apretar el estómago. apretar el estómago. Ahora aprieten los glúteos. Entonces, pueden pensar y la respuesta debe ser no. Entonces, quiere decir que tampoco pueden generar emociones. Entonces, cuando estoy atrapado en una emoción, tengo que parar el pensamiento para poder iniciar este trabajo. Este es un ejercicio que a mí me funciona y funciona con mis clientes. Correcto. Es un ejercicio básico. Entonces, si yo voy por la calle o de repente estoy en una reunión de trabajo, estoy teniendo alguna situación que me implica una emoción que de repente siento yo que no puedo gestionar de la manera adecuada, que siento que se me va a salir de las manos, por llamarle de alguna manera, y me está haciendo daño o va a hacer daño a las personas a mi alrededor, yo puedo recurrir a este ejercicio. Es como un tiempo fuera, donde aprieto el estómago, aprieto los glúteos y entonces voy a tener una oportunidad de tomarme ese tiempo para reflexionar Así, acerca de este ejercicio. ¿Es correcto? así es como dar un espacio entre pensamiento y pensamiento, porque cuando pasa eso, los pensamientos van, o sea, como se aglomeran uno tras otro, pues yo le doy un espacio. Otra opción es la respiración, ¿no? Empezar a respirar y también eso hace que la mente se calme. Y entonces ahí puedo poner en práctica esta idea. Ahora, esta idea me la tengo que saber de memoria, porque si no, si en ese momento voy a buscar el papelito para ver qué significaba cólera, ya me ganó la emoción, pues, ¿no? Claro. Pues yo les recomiendo que se lo aprendan de memoria Ahora, es y lo practiquen, sobre todo, ¿no? Que pase al inconsciente. claro. Dice Erika Betorazzi, que se encuentra en Guatemala, dice, no me queda claro cómo en un contexto de mi mejor momento de competencia, aprendizaje y poder se relacionan con tristeza, miedo y cólera. A ver, voy a ir a esa Este, lámina. sí, es en Ya esa. en mi mejor momento se relaciona, ¿por qué? Porque en la tristeza tiene que ver que en mi mejor momento, acuérdense que estoy teniendo una ganancia, pero también si desequilibro la balanza, eh, tampoco es como que la idea es lograr un equilibrio. Entonces, sé que acá me conecto con un espacio de reflexión, o sea, hay algo que estoy perdiendo y estoy ganando también. Entonces necesito tener como una balanza. El miedo, porque en su mejor momento el impulso de esta persona, lo que la motiva es aprender. Entonces, necesita esta emoción para el impulso de aprender, porque como vemos acá, el aprendizaje. Y el, su necesidad de poder, ¿no? Que está conectado justamente con el rojo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta necesidad de tener el impulso de ganar,
si no le pongo límites a esto, puedo arrasar con los demás. Entonces, aquí, o sea, lo que hace es balancear estos tres, con tener este conocimiento de cómo las emociones se pueden conectar con estos colores. No significa que la persona está en miedo, no, significa que, ok, algo de miedo hay, algo de límites necesita y tal vez algo de reflexión, ¿no? Entonces, Claro. puedo conversar con esta persona acerca de que, ok, y cómo es este tema, o sea, ayudarla a reflexionar sobre estas habilidades, ¿no? O sea, el valor de la competencia, el querer ganar, los éxitos, el logros, o sea, mi conversación podría ir sobre como una especie de reflexión. Correcto. No sé si... Fíjate que algo por ejemplo, surgió en esta certificación que impartí ahora hace unos días aquí en Guatemala, es que en uno de los ejemplos que manejamos al frente, la persona reconocía que era tan positivo que había algunas cosas negativas que no veía, que esto es algo común que nosotros vemos en las sesiones de coaching con MindSonar. Sin embargo, me hace sentido lo que comentas porque a pesar de que estemos en nuestro mejor momento, hay algunas cosas que funcionan por alejamiento, es decir, hay algunas cosas que están en desigualación, algunas cosas tal vez negativas, por llamarle de alguna manera o ponerles una etiqueta, que por estar en este concepto de competencia con una percepción más occidental, donde competencia vamos a ganar, vamos a lograrlo, descuidamos que además de esa motivación de vamos a lograrlo, existe una motivación de vamos a evitar algo que pudiera estar ahí, ¿no? Una pérdida que pudiera estar ocurriendo o algo alrededor de lo cual estamos nosotros escapando y que nos empuja a llegar a esta competencia. Entonces, con estas conversaciones que tú sugieres y que me parecen estructuradas de tal forma por los colores de las categorías del doctor Claire Graves, nos ayuda a generar una conversación direccionada y muy bien fundamentada en base a los resultados de MindSonar, porque me permite platicar con el coachee desde no solo la perspectiva de sí, estoy en mi mejor momento y estoy compitiendo y soy un ganador, sino también, bueno, ahora que estás compitiendo en esto, ¿qué cosas no estás viendo? ¿Cuál es la pérdida que negociaste? ¿Qué hay cosas cuáles son las cosas que no estás haciendo? Y permite de alguna manera equilibrar al coachee, que al final de cuentas es una de las labores principales del coach. ¿Te hace sentido esto? Sí, claro. Mira, y justo cuando tocas ese momento, o sea, ese tema, en el caso de esta persona, por decirlo, lo que esta necesidad de competencia, de ganar, estaba dejando a sus hijos, por ejemplo, y no lo había tomado en cuenta de ese tiempo que podía también tenerlo en cuenta para poder darles, de repente, no el tiempo que les daba, pero sí trabajar con los hijos el negociar un nuevo tiempo. Y le ayudó esta reflexión a decir, ok, ya, perfecto, quieres ganar, ¿y qué has dejado? Y la persona pudo darse cuenta de que, oye, verdad, no he negociado esto. Y eso Correcto. le hizo sentir incluso mejor. Claro, ahora no sé, para las personas que no están familiarizadas con el test, solamente haz la diferenciación entre el mejor momento y el peor momento, explicar un poquito que se trata de dos tests, etcétera. Exacto, en estos test se mueven en función a contexto. O sea, el test es el mismo, pero los valores y los metaprogramas serían los pensamientos inconscientes y los valores o motivaciones son estas, la competencia, el aprendizaje, ¿no? O sea, qué es lo que nos motiva a avanzar. Entonces cambian cambiando el contexto. Entonces esa persona quería saber cómo es que, o sea, quería tener como conocerse un poco más, ¿no? Tener un trabajo de autoconocimiento. Entonces hizo dos pruebas, una donde hablaba en mi peor momento y otra en la que respondió en mi mejor momento. Entonces miren cómo la prueba nos da diferentes motivaciones a pesar de ser la misma prueba. Pero al variar el contexto, todo se mueve. Por eso es que Perfecto. no somos fotos, pues somos películas. Perfecto. Gerardo Silberta, ahí está respondida tu pregunta. Muchas gracias, Pati Jiménez, Juan Carlos Asbin, que dice que va a recomendar los próximos webinarios a más personas, que le ha gustado mucho. Liliana Arriaga, Laura Villalobos, José Castañeda, Mía Sloshowski, Juan Carlos Asbin, ya lo habían comentado, Raúl Edardo Mernies, David Palacios, muchas gracias a todos por sus preguntas. Carlos Argüello, última pregunta, Mónica. Carlos Argüello nos dice, ¿cómo podrías aplicar lo aprendido hoy en las empresas en cuanto a selección, entrenamiento o manejo de equipos? ¿Qué selección es una? Selección de personal,
entrenamiento y desarrollo o manejo de equipos de trabajo. ¿Cómo podrías aplicar esto? Miren, yo creo que se puede aplicar, teniendo esta información, en la selección de personal se puede aplicar en poder seleccionar viendo cómo maneja la persona sus emociones. Porque alguien que no se lidera difícilmente pueda liderar a otros. Entonces creo que de acuerdo al tipo de persona que quiero seleccionar, esto me puede servir. En el caso de trabajo en equipo, ayuda mucho que poder enseñarle a las personas cómo gestionar sus emociones, adquiriendo el conocimiento de, sobre todo, creo que el hecho de que saber que son mensajes y que no son negativas ni positivas, ayuda muchísimo porque las personas ya se sienten como liberadas, ¿no? Dicen, ok, lo que tengo es una información, no es que tengo un problema. ¿Y cuál Claro. era la otra, Jaime? No, básicamente esa era. Ah, ya. ¿Cómo Ok, se podían aplicar? Los demás son gracias. No sé si quieras agregar algo antes de cerrar y realizar la invitación al próximo webinario, Mónica. sí, bueno, en realidad quería decir dos cosas. O sea, quería como que avisar un poco, Jaime, sé que todavía lo estoy viendo contigo, pero de repente a los participantes decirle que estamos planeando tener tal vez una certificación acá en Perú para agosto. Entonces, los interesados que de repente les interesa mandarme un mail para irlos como guardándole sitio. ¿Tienes tus datos? ¿Los puedes poner en pantalla? No los tengo. Ok. De repente tú los puedes pasar o los pongo No, después, lo pero que vamos a hacer es, vamos a enviar un correo electrónico a todos los participantes y ahí agregamos tus datos para que se pongan en contacto. exacto, para irlos considerando dentro del grupo. Perfecto. Eh, ya, por otro lado, simplemente hacerles un aplauso para ustedes por perder un poco de tiempo de otra cosa y ganarlo acá. Y y también compartirles el siguiente webinario, que te cedo la palabra, Jaime, y muchas gracias a todos No, gracias y a muy ti. buenas. Gracias a ti, Mónica. La verdad, muy interesante la forma en que conectas. Siempre es importante ver la mirada y el uso que dan a estas herramientas otros profesionales. Tu mirada un poco más específica que algunos otros coaches que he visto por ahí, también con sus ventajas, como todos y cada uno de los profesionales que aportan. También desde un alejamiento un poco más, de un coaching un poquito más de detección de conversaciones más profundas y retadoras en algunos de los casos, con estas conversaciones que incluso en el mejor momento se destacan acerca de la pérdida. Me pareció muy interesante, puedo rescatar bastantes cosas interesantes, seguramente habrá que verlo nuevamente y seguir reflexionando acerca de lo que podemos aprender. Es un honor contar con la participación de profesionales como tú en esta comunidad. Y quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que estos webinarios son completamente gratuitos gracias precisamente, por un lado, a la coordinación de MindSonar y de un servidor, pero sobre todo gracias a la buena disposición, a la humildad de profesionales como Mónica Castañeda, que se dan el tiempo y el espacio de compartir conocimientos sin costo alguno. Próximamente tendremos las siguientes certificaciones para aquellos que busquen explorar más el mundo de MindSonar. Estaremos en México en el mes de junio, posteriormente en Ecuador, también estaremos en Guayaquil. En Lima, Perú, como bien lo comentaba Mónica, estamos a punto de formalizar la certificación de MindSonar. También estaremos en Uruguay en agosto y en Paraguay. Entonces, hay oportunidades para que ustedes se acerquen a esta fabulosa herramienta que, si bien ya hemos explicado brevemente, tiene aplicaciones múltiples. Hemos hablado de reclutamiento y selección de personal, orientación vocacional, empresas socialmente responsables, salario emocional y en esta ocasión hablamos de la maestría de la mente y cómo gestionar tus emociones. En el próximo webinario, del cual les va a llegar la información por correo electrónico, se podrán ustedes inscribir el próximo mayo 17. Nuestra coach y profesional MindSonar, Virginia Pardo, nos comparte empresas emocionalmente inteligentes, cómo utilizar MindSonar para hacer tu empresa una empresa emocionalmente más inteligente. Martes 17 de mayo, mismo horario,
Obviamente cada quien tiene que verificarlo de acuerdo al país en el que se encuentre. Como ya escuchaste en la sección de preguntas y respuestas, hay gente de prácticamente todo América. Muchas gracias a todos por su atención. Un placer poder contar con su participación. Gracias, Mónica. Gracias a todos y cada uno de los que lanzaron sus preguntas. Un placer estar con ustedes y pues bueno, nos vemos muy pronto en el próximo webinario. Nos vemos pronto. Que tengan ustedes muy linda noche. Gracias, Mónica. Chao. Bye.